Muy bien, daremos inicio a la sesión por respeto al tiempo de todos los que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente quisiera agradecerles por acompañarnos el día de hoy. De parte de Camtic les estamos muy agradecidos y también de parte del capítulo de IoT 5G, quienes están desarrollando esta actividad en la cual nos encontramos hoy. Quisiera nada más repasar brevemente las normas de orden de la sesión. Por favor, mantener la cámara y el micrófono apagados mientras se desarrolla la sesión. En caso de requerir hacer alguna intervención, los invitamos a usar la opción de raise hand o levantar la mano, o bien utilizar el chat que tenemos acá. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento para que ustedes puedan poner sus consultas ahí y sean bien atendidas. De igual manera, después de esta sesión les estará llegando una pequeña evaluación, la cual les solicitamos muy atentamente nos ayuden a llenar, ya que esto nos ayuda a seguir mejorando. Sin más, quisiera cederle la palabra a don Adolfo Cruz, vicepresidente de la Cámara. Y por último, sin que se me quede por fuera, quisiera anunciar como acto protocolario que nosotros vamos a estar grabando la sesión. Y bueno, ese era un pequeño anuncio. Ahora sí, don Adolfo, adelante. Muchísimas gracias, Dariana, y muy buenas tardes para todos. De parte de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, les damos la más cordial bienvenida y también un saludo muy cordial para doña Lorena Vázquez, nuestra invitada especial del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por aceptar compartir su experiencia tan valiosa y tan rica en los procesos de apertura que el país ha tenido, especialmente en el tema de telecomunicaciones, aunque sé que también ha estado en las aperturas de temas como seguros y banca. También un saludo caluroso para don Juan Manuel Campos, abogado y consultor especializado en regulación del sector de telecomunicaciones, quien hoy nos hace el honor de moderar este conversatorio. Y bueno, por supuesto, un saludo y un agradecimiento especial para todas las demás personas que nos acompañan en este evento. Para nosotros en Camtic es fundamental realizar este tipo de espacios que están orientados a dar a conocer la importancia, los retos, las perspectivas sobre las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y el impacto que tienen para nuestro futuro como país, en especial el desarrollo de las redes de quinta generación o 5G, como se denominan, y su impacto en el subsector de la industria del Internet de las Cosas y como potenciador de otras tecnologías. Es por eso que nos hemos dado la tarea de organizar una serie de actividades que hemos denominado diálogos sobre los retos y perspectivas del 5G en Costa Rica, invitando a especialistas que nos puedan enriquecer la visión desde distintos ángulos. Y esta es la segunda actividad de estas, donde contamos pues justamente con la participación de doña Lorena. Y desde ya también quiero invitarlos para el próximo jueves, que tendremos el conversatorio siguiente, donde tendremos la participación de don Luis Adrián Salazar, exministro del MISID, de Ciencia y Tecnología, para que desde ya lo anoten, por favor, en sus agendas. Sin más detalles, nuevamente gracias, doña Lorena, por acompañarnos hoy y le doy el pase a Juan Manuel para que ya nos haga una presentación más profunda sobre doña Lorena y su experiencia y por supuesto pues ya podamos arrancar el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, y buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial a doña Lorena, a Camtic, por este esfuerzo inmenso que están haciendo de capacitación y educación en temas fundamentales para el país. Tengo el honor de presentar a doña Lorena Vázquez Badilla, quien fue exministra de Vivienda y exviceministra de la Presidencia. La señora Vázquez hizo estudios generales en la sede occidente de la Universidad de Costa Rica, San Ramón, donde inició estudios en tecnología de alimentos. Poco tiempo después decidió estudiar administración de empresas turísticas, carrera que culminó en España. Además fue diputada en el periodo 94-98 y 2006-2010, viceministra de la Presidencia y de Planificación Económica en el periodo 1998-2002 y luego ministra de Vivienda en ese mismo gobierno, donde instauró la modalidad de la construcción de las casas de bienestar social con 3/4
para mejorar la calidad de vida de las familias numerosas, evitar el hacinamiento y el incesto y dar un espacio al adulto mayor y a las personas con alguna discapacidad. En esta breve reseña nos indica su papel protagónico, como ya lo anunció Adolfo, en aperturas sectoriales de alto calibre y de alto impacto en el país. Doña Lorena, tuve el gusto de conocerla en la época en que hizo su mejor esfuerzo en la Asamblea Legislativa con la promulgación de 2 leyes fundamentales para el país, que fueron la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento. Y haciendo un breve repaso ya para entrar en materia, hace exactamente una semana, el representante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la región, don Miguel Ángel Alcaine, nos daba una, si no noticia, nos halagaba como país en el sentido de que el marco regulatorio costarricense examinado por la OIT, que es la organización más importante de telecomunicaciones del mundo, había sido calificado como una regulación 5.0 o muy cercana a 5.0, es decir, que estábamos muy cercanos al tema de una regulación que puede atender los retos de la convergencia tecnológica. Y yo quería precisamente entrar por esa temática, porque básicamente en el recuerdo histórico que tenemos de estas discusiones, tenemos básicamente una realidad y que fue la partición de 2 leyes, doña Lorena, una de fortalecimiento y una ley general de telecomunicaciones. Y por ahí yo quería empezar para que nos contara básicamente las razones por las cuales tenemos esta doble emisión legislativa y a qué responden, sabiendo de antemano que el resultado final hasta el día de hoy es que se hizo bien esta reforma. Adelante, doña Lorena. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gusto y un agradecimiento con Cantic por la invitación a través de don Adolfo Cruz y de la Junta Directiva. Para mí es un placer y estar aquí con don Juan Manuel Campos, pues también viejos amigos de luchas en esto de las telecomunicaciones y de la implementación de las leyes. Viera que me encanta escuchar que desde afuera nos evalúan y nos dan calificaciones tan acertadas de una ley moderna que fue muy interesante, que reguló redes y convergencia, y otros querían que reguláramos justamente al revés, servicios, por ejemplo. Y no nos perdimos, porque eso fue muy duro. ¿Por qué? Y como dice bien don Juan Manuel, ¿por qué 2 proyectos? En realidad, 2 proyectos no era así. El origen era un solo proyecto. Sin embargo, por un tema de tramitología parlamentaria, tomamos la decisión, los que estábamos a favor de que se dieran estos cambios, de trabajarla en 2 proyectos distintos, pues que se requería votaciones diferentes y porque se les podía también aplicar vías rápidas diferentes. Entonces decidimos tomar la Ley General de Telecomunicaciones y hacer una comisión especial que ahí estuvimos al frente, y otra de fortalecimiento del ICE y sus instituciones, y donde se creó el marco regulatorio también, porque ahí se reforma la ley del ARICEP. En realidad, si fue por un tema de procedimiento, creo que también acertamos, porque el tener una ley general de telecomunicaciones aparte, me parece que hoy le da un mejor valor y un mejor resultado, sin duda alguna. Aunque lo hicimos por procedimiento, creo que hoy tenemos que aplaudir que ese procedimiento nos llevó a ser más rigurosos y tener la Ley General de Telecomunicaciones como la conocemos hoy, y fue un paso fundamental y que hoy nos tiene en una posición distinta. Don Juan Manuel, yo era que, y a los que nos escuchan, que también les agradezco la participación, cuando comenzábamos a dar esos primeros pasos, cuando nos hablaban, por ejemplo, de espectro, era como que nos hablaran en una cosa muy complicada, porque nadie hablaba de estos temas, nadie.
El espectro no sabíamos la importancia que tenía para el desarrollo del país. Y digo en general, porque la explosión de las telecomunicaciones viene más o menos similar, aunque ya obviamente tenía, digamos, en otros países, pero realmente la explosión de las TIC y de la internet y todo viene casi que con la apertura en Costa Rica, y nosotros realmente el tema de que el espectro era un bien demanial, limitado, escaso y estratégico para el desarrollo, no se tenía muy claro en el país. Claro. No se tenía muy claro. Y ahí hay un tema interesantísimo, doña Lorena, que también en los esfuerzos de la legislación emitida tuvieron un reto fundamental, que era el reordenamiento. Si nosotros nos acordamos cómo era el Estado costarricense antes de la ley de telecomunicaciones, y lo que teníamos era una administración de policía, si se quiere llamar de alguna manera, porque el Ministerio de Gobernación, que tenía alguna actividad policíaca, tenía a cargo el Departamento de Control de Radio, y ahí era donde se otorgaban las concesiones de radio y televisión y algunas de radiocomunicación privada. Y ese es reto fundamental también, porque por el otro lado también teníamos a un proveedor cuasi monopólico, que si bien no lo estaba establecido en las condiciones constitucionales de monopolio, era único proveedor. Y me imagino que el reto inmenso de empezar a conocer estos temas de espectro y sobre todo los temas de reordenamiento fue uno de los temas sustanciales para definir elementos como de política pública, ¿verdad? ¿Cómo iban a alinear la política pública en el manejo de espectro, por ejemplo, que era uno de los grandes temas que no se habían tocado en la época? Sin duda alguna, inclusive uno de los grandes debates ya como fue justamente, o los que no querían que se diera el tema de la apertura en el sector de las telecomunicaciones decían, bueno, vamos a ordenar el espectro, está bien, ordenemos el espectro y luego hacemos la apertura. Imagínense dónde estaríamos. De ahí nace el transitorio 4 justamente, de que se daban unos plazos para recuperar, para ordenar en unos plazos determinados el espectro, porque algunos decían, sí, ordenémoslo y cuando lo tengamos ordenado, vamos a hacer la apertura. Y aquí hay una cosa y un detalle que venía en el procedimiento. Aquí la sala fue clarísima y nosotros lo estudiamos muchísimo cuando lo aplicamos la vía del 208 bis, que era un tema de reglamento, y 41 bis, que fue para la ley del fortalecimiento del ICE. Y es que aquí el debate fundamental, y tal vez usted se acuerda muy bien, don Juan Manuel, es que el monopolio de las telecomunicaciones era de hecho, no de derecho. Correcto. Y eso es muy importante que lo tengamos claros, así como la de seguros, si era de derecho y no de hecho. Por eso se requería para la ley de telecomunicaciones una ley con mayoría simple, mientras que para la de seguros una ley con mayoría más calificada. Entonces aquí teníamos muy claro que el monopolio de las telecomunicaciones en el operador del Estado era un monopolio de hecho y no de derecho. Entonces, digamos, partiendo de esa discusión, teníamos claros también otra cosa muy importante. Bueno, y es que la política pública en manos de quién, el espectro de quién es, no es de una institución, es del Estado costarricense. El Estado costarricense, y usted lo mencionaba cuando estaba en gobernación, y feo decirlo así, pero eran bienes de difuntos. Digamos, se repartía como repartir, digamos, algo que no tenía ningún valor. Es más, el espectro se manejaba en una oficinita sin ningún rigor y obviamente no se tenía claridad del valor que se tenía. Por eso, cuando tuvimos claridad de dónde y quién es el dueño del espectro, que lo definía bien el artículo 121 de la Constitución, inciso 14, es en manos de quién lo dejamos, en manos del Poder Ejecutivo, pero con la rigurosidad que nos pedía
el Tratado de Libre Comercio, que teníamos que tener un regulador independiente, robusto, y justamente esa división de tareas que nos permitían, y obviamente creo que era el modelo costarricense, que queríamos seguir con un operador del Estado, pero no haciendo de regulador y no haciendo de rector, sino un operador del Estado en igualdad de condiciones con el mercado que queríamos abrir. Esa era, digamos, la filosofía, y con esa filosofía iniciamos la discusión de los proyectos de ley. Una ley moderna que por digamos, regular redes y en convergencia, eso, y no servicios. Si hubiera sido servicios, ya tendríamos que estar otra vez haciendo la Ley General de Telecomunicaciones, Claro, ¿verdad? y Porque usted hubiera tocaba un quedado punto, obsoleta. usted tocaba un punto muy importante ahora con relación al transitorio cuarto de la Ley General de Telecomunicaciones y el nuevo valor que se le daba al espectro. Bien lo señala que en la época en donde se atendía en control de radio, era prácticamente por orden de llegada la concesión de frecuencias, era llenar un formulario, hacer fila y eventualmente me otorgaban la concesión. Pero la ley de telecomunicaciones vino a romper todos estos elementos y a meter elementos de transparencia, sobre todo en el área concursal. O sea, ya esos bienes del Estado pasan a enriquecer al Estado. Y por tanto, cualquier concurso debe hacerse bajo la óptica de que la generalidad tiene la posibilidad de participar en un ambiente de concurso transparente. Sin embargo, también quedaba la responsabilidad de las empresas del Estado de manejar eficientemente el espectro radioeléctrico. Y ahí quisiera tocar un punto, porque si bien es cierto, en el remanente histórico queda en manos de empresas del Estado un porcentaje muy importante de frecuencias, hoy en día resulta que vienen a ser una carga importante para estas empresas desde el punto de vista de pago de canon de frecuencias, que creo que usted lo tiene muy bien identificado en el tema, doña Lorena. Sí, vamos a ver. Justamente ha sido una de las cosas que yo he venido manifestando. Y aquí en uno de los documentos lo tengo. Vamos a ver, está clarísimo que el espectro, la idea es, lo que no se usa, se devuelve. Llámese de que lo tenga un privado o un público. Lo que no se usa, se devuelve. Sobre todo después del 2017 ha venido la SUTEL en una serie de informes constantemente manifestando cuál es el espectro que no está en uso. No importa si es público o privado, hay que devolverlo, porque no es de ellos, es del Estado costarricense, custodiado por el Poder Ejecutivo, y eso es vital. Entonces, cuando uno tiene esa claridad, y vea qué interesante, y además me recordé, y permítame ir a dos cosas, al artículo 2 de la ley y al artículo 3. Mejor dicho, y al artículo 6, disculpen. ¿Por qué? Porque yo peleé mucho que los objetivos de la ley fueran muy claros. Y vea que son objetivos que van desde la A a la D, perdón, a la J. Y ahí era muy importante ya desde el primer artículo asegurar la eficiencia y efectiva asignación de uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos escasos. Y en el 6, en las definiciones, en el punto 18, dice que son recursos escasos. Justamente se incluye el espectro radioeléctrico entre los recursos escasos. Y digo esto porque como se presentaron miles y miles de mociones en cada uno de estos artículos, hubo un momento que querían desaparecer y que los objetivos fueran muy resumidos y que las definiciones también fueran muy resumidas. Y yo dije, no,
porque eso no se lo podemos dejar al reglamento, porque el reglamento lo pueden cambiar en cualquier momento, mientras que la ley le da esa fortaleza justamente para definir el tema de recursos escasos y de qué estábamos hablando en aquel momento. Entonces es muy importante el tema de las definiciones, porque después de las definiciones, y es ahí donde a veces yo creo que me pierdo, digo, me pierdo en el sentido de que la ley ha sido y es muy clara, don Juan Manuel y los que nos escuchan. Y nada más revisemos el artículo 21 y el artículo 22. Y es que aquí hay una realidad. En el 22, en el apartado 2, en el C dice, el rescate por causas de interés público. Ok. Y cuando yo veo que el grupo dice que aquí no se trata, y creo que aquí tiene que quedar absolutamente claro, de quitarle y desproteger al ICE de que pueda hacer 5G y tener el espectro suficiente, es que en ninguna parte del mundo, hasta donde yo conozco, y ustedes que son los expertos en esto, alguien tiene la concentración, ni en Brasil, ni en México, ni en ninguna parte, que la institución tiene sin uso. Y lo más grave es que por ese espectro, en las circunstancias que el ICE tiene económicamente, que son notorias, tiene que pagar, solo en el 2019 pagó por canon de espectro 1.984.639 millones de colones por un espectro que no usa. ¿Por qué tiene que pagar por lo que no usa? ¿Por qué no devolvérselo al Poder Ejecutivo? ¿Por qué no para ponerlo en el mercado y para que ellos también compitan y nivelar la cancha? Porque aquí la ley de telecomunicaciones y el abrir el mercado de las telecomunicaciones se hizo con un fin, y el fin fue el usuario, la competitividad del país, la reactivación económica y la competitividad, sin imaginar que después íbamos a entrar en la OCDE y que efectivamente íbamos en el camino correcto y que nos iban a exigir una ley de competencia moderna, y que además, qué bien que en el caso costarricense, nos permitieron dos autoridades en competencia, la nacional y la sectorial, porque la sectorial la tiene la SUTEL, justamente porque ya lo habíamos previsto, y en esta nueva ley más bien se fortalecieron esas nuevas normas de competencia en la sectorial, en la ley en la SUTEL, justamente porque ya se habían desarrollado en la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces, desde luego que cuando uno dice, ¿por qué el ICE pagando esta cantidad de espectro que no usa, por qué no devolverlo? ¿Por qué no lo están usando? Lo que usan, que lo pongan, que lo administren y que lo desarrollen, porque todos sabemos, y ustedes más que nadie lo saben, ¿verdad?, que la infraestructura y la inversión en este tipo de cosas es millonaria, millonaria. Y entre más competencia tengamos, mejor para el país, en medio de esta pandemia de salud y pandemia económica que el mundo vive, porque aquí competimos contra muchos países. El otro día, en un programa de televisión, creo que fue en Estado Nación, escuché a don Gilbert Camacho, miembro del Consejo de la SUTEL, y la verdad que yo me quedé muy preocupada. ¿Por qué? Porque presentó una filmina con los planes de subasta del espectro para telecomunicaciones móviles del 2020, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Chile. Y nosotros volviendo a ver para otro lado, como si la cosa no fuera con Costa Rica y como si estuviéramos solos y aquí no estuviera pasando nada. Entonces, si yo veo la agresividad, por un lado, de estos países, uno, que una institución esté pagando unas sumas innecesarias en una situación
como la que vive la propia institución, porque esto tiene que estar al servicio del país. Fortalecer el ICE fue también un compromiso de CAFTA, pero nivelar la cancha también fue un compromiso de CAFTA, porque eso, don Juan Manuel, esto de la apertura en telecomunicaciones y en seguros, como fue planteado, se hizo justamente para beneficiar a los usuarios. Muy claro, doña Lorena. Yo creo que inclusive si uno aplicara la regla más básica de sentido común, no cabe la menor duda de que la estructura regulatoria del país es lo suficientemente robusta como para ser aplicada en un caso de contingencia. Y eventualmente también es bueno recordar que aquí la ley no contempla ningún grado de asimetría, y en caso de que existiera alguna asimetría, existen las herramientas necesarias que usted acaba de mencionar. En particular me pareció que el artículo 22 que señala con los principios de la Ley General de Telecomunicaciones para que por interés público se rescaten frecuencias. Y ojo, quizás lo más perverso del tema es que tengamos un espectro muy valioso que no se está utilizando, no se está generando reactivación económica, no hay concurso para beneficiar al usuario, y por el contrario, la institución que tiene la cantidad de espectro valiosa, que me imagino estamos hablando de las que están en 3.5, las bandas medias, están pagando un dinero por la no explotación del espectro. Esa es una contradicción terrible para un país como el nuestro, doña Lorena. Sin duda alguna, y no me canso, por ejemplo, es que es clarísimo el 21. Vea, lo exige, ¿por qué? Reasignación de frecuencias. Lo exigen razones de interés público o utilidad pública. Bueno, si en este momento no estamos en una situación de interés público, bueno, dígame en cuándo. Lo exigen razones de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. Eficiencia. Está clarísimo. Clarísimo. Se requiere para poner en práctica nuevas tecnologías. 5G está a la vuelta. Nuevas tecnologías que se requieren. Sea necesario para resolver problemas de interferencia. Existe una concentración de frecuencias que afecta la competencia efectiva. Acabamos de cambiar la ley de competencia. Competencia efectiva. Sea necesario para cumplir tratados internacionales suscritos con el país, que tienen rango constitucional. Claro. Y aquí me acuerdo perfectamente, don Juan Manuel, de un amparo que usted con otros amigos del sector propusieron ante la Sala Constitucional allá en septiembre del 2009. Y ese voto de la Sala hay que leerlo. Y aquí la Sala es clarísima, y en su parte final, por tanto, dice: partiendo de lo expuesto, concluye este Tribunal Constitucional que el retardo verificado en la apertura del mercado, estamos hablando del 2010, el mercado de las telecomunicaciones ha quebrantado no solo el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, sino que además ha incidido en el ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales como la libertad de elección de los consumidores, consagrado en el artículo 46, párrafo constitucional. El derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información, el derecho a la igualdad y a la erradicación de la brecha digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo dijo la Sala en julio del 2010 para que se diera la devolución del espectro. No teníamos la idea, bueno, se hablaba como del tema del Internet de las cosas, se hablaba de eso, se hablaba del 5G. Hoy con esa tecnología hay un compromiso constitucional en un monopolio que no es de derecho, sino de hecho, como lo estableció la propia Sala
también en los votos, que señores, aquí la decisión política ya se discutió en el 2004 y la decisión ideológica, no política, en el 2004, 2006, 2007 en el referéndum, 2008 con la ley. Ahora es una decisión técnica y de voluntad política de entender que hay un interés público para el país, que a veces se habla de más impuestos, por Dios. Lo que necesitamos es reactivar esta economía, ajustar si se fuera necesario, pero reactivar la economía, y es definitivo que hoy la transversalidad de las telecomunicaciones en la economía de Costa Rica o de cualquier parte del mundo es vital. Y eso no se hace más que poniendo al servicio en los recursos escasos, como es el caso del espectro, que la ley define muy bien cómo, para poder aplicar a las políticas públicas, y por eso es que el espectro está en manos del Estado, y el Estado, el artículo 121 dice que es el Poder Ejecutivo. Entonces, una decisión política, es una decisión de recuperación porque hay una necesidad imperiosa del país de desarrollarse en medio de esta pandemia y en medio de esta pandemia económica también. Y cuando, por eso decía que cuando yo veo lo que están haciendo otros países, pero no estamos hablando de Europa, estamos hablando de nuestros países vecinos con los que competimos permanentemente, de América Latina, yo digo, y vamos a hablar como hablamos en San Ramón, pellizquémonos y dejemos, no volvamos a ver por otro lado, porque ahí están los instrumentos para hacer las cosas bien. Y hay una responsabilidad política en esto. Sí, doña Lorena, y comentando, en esta misma semana, el Financiero trae como nota, creo que ayer o antier, precisamente una entrevista con el viceministro de Telecomunicaciones, en donde todavía no definen fecha para el tema de la recuperación de espectro y que se encuentran en análisis. Y en realidad estamos viviendo tiempos de cierta zozobra, porque en realidad lo que el país, lo que necesita en este momento, muy bien lo ha tratado usted con mucha precisión, es reactivar la economía. ¿Y qué hace el Estado para reactivar la economía? Poner la mina de oro, que es la que tiene en sus manos, que es el espectro radioeléctrico, a disposición de potenciales empresas que quieran explotarlo. De ahí que surge pues, una duda razonable de las razones por las cuales el Ejecutivo no ha tomado las decisiones que uno esperaría deberan de haber tomado en el cortísimo tiempo, sabiendo con toda la claridad con la que usted nos mencionó la posibilidad que tienen para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también un dilema país. Y claro, es obvio que estamos ante una situación de coyuntura complicada. Pero yo quisiera también pasar al otro lado, porque me parece que ahora que arrancamos campaña política, que los candidatos hablan de servicios inalámbricos y que hablan de una serie de elementos, creo que tampoco es muy difícil aconsejarles qué deberían de hacer. O sea, por lo menos el sentido común lo que nos está diciendo es, las herramientas están ahí, el espectro está ahí, tomen decisiones. ¿Qué le parece a usted sobre este tema, doña Lorena? Mire, me parece fundamental que ustedes como técnicos, ustedes como cámaras, ustedes como conocedores, entren al debate nacional justamente en este momento donde los partidos políticos definen quiénes van a ser sus candidatas o candidatos, no solamente a la presidencia, muy importante, también a la futura Asamblea Legislativa, porque a veces hay un gran desconocimiento de estos temas. Y le hablo porque a mí me tocó, a veces en aquel momento me hablaban de ciertos términos y uno se quedaba como patinando, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que conducir y decir, mire, hay muchísimos votos de la Sala Constitucional que apoyan estas posiciones. Hay una ley clarísima en el país. Aquí cuando yo veo, por ejemplo, una cosa que me sorprendió fue también otra nota
de la concentración del espectro en otras partes. Por ejemplo, entre México y Costa Rica. En México, que es un país enorme, con 128 millones de habitantes, América Móvil tiene 178.6 asignado al espectro. Y en Costa Rica el ICE, con 5 millones de habitantes, tiene 534. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? O bien, vamos a Brasil también, que donde está Vivo, Claro, TIM, etcétera. Vivo tiene 148, Claro tiene 142, con 120 millones de habitantes y un país enorme. Entonces, digamos, ¿qué es lo importante? Llevarle los datos a los candidatas y candidatos. Pero además hay que entender la necesidad de la transversalidad de las telecomunicaciones, la importancia de la Internet de las cosas. ¿Por qué 5G? Porque la verdad es que cuando uno escuchó, y no voy a hacer referencia de quién, alguien que dijo que 5G era para bajar películas y ver Netflix, y de ahí uno se queda como si no fuera alguien que está al frente de una institución de las más importantes de este país, no me hubiera preocupado, Pero es que, ¿para qué es 5G? Para contribuir al bienestar de la salud de los costarricenses, para mejorar justamente el tema en agricultura y en pesca. O sea, el tema no es poco. Para el tema de la transversalidad, o sea, es un país con una penetración de móviles impresionante. Somos un país donde nos manejamos en la banca, lo que hace 10 años era impensable. Hoy hacemos nuestras transferencias vía internet, vía teléfono móvil. Entonces, el país nos cambió, el mundo cambió. ¿Y para qué es 5G? Don Juan Manuel y los que nos escuchan, no es para bajar películas. De ninguna manera. No, no, Es sin que duda. hay que, y hay Tiene que usted, aclararlo. claro, y tiene toda la razón, porque en esta transversalidad hay que verla en función de las nuevas áreas de negocio. También hablábamos hace una semana sobre la posibilidad que tienen países como Costa Rica de una amplia base tecnológica y sobre todo como la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que tiene en este momento una amplísima base de tecnólogos y de empresas que están desarrollando tecnología propia, de la oportunidad que significa 5G para el desarrollo de aplicaciones y el desarrollo también de algunas actividades ligadas al software, ¿verdad? Y ese me parece que es un tema vital, sobre todo desde la experiencia que tiene la misma ley de telecomunicaciones, de la experimentación, porque hasta eso quedó contenido. Entonces, en realidad, podemos ir sacando algunas conclusiones muy rápidamente, que son las que nos deja la regla, y yo vuelvo, insisto, de sentido común, porque pareciera contrario a la razón que no se tomen decisiones y que eventualmente estemos esperando el juego de una libre negociación entre partes que nos está dejando atrás en el concierto del desarrollo de tecnologías de futuro. Y eso sí es un tema grave para el país, doña Lorena. Sin duda alguna, y está muy de moda, y qué bien hablar de los derechos fundamentales de los usuarios, pero los derechos fundamentales de los usuarios requieren de acciones, y las acciones requieren de inversiones. Y en el caso de las telecomunicaciones, requieren de muchas inversiones y muy fuertes. Y requerimos de un mercado muy robusto, en competencia, y que todos tengan espectro para poder desarrollarse, y creo que Cantic aquí es un sacrificado de los que son socios de la Cámara, porque tienen que ir a buscar espectro a otros países y desarrollar su industria en otros países, pudiendo hacerlo aquí y dejando la plata aquí y los impuestos aquí y el desarrollo aquí. Eso es lo que no es, pero los derechos fundamentales requieren de acciones e inversiones. Y eso es lo que tenemos que tener. Y las inversiones tienen que ser tanto públicas como privadas.
Y eso es una realidad. Aquí no se trata de que el ICE no invierta, porque aquí, vamos a ver, los que hemos defendido esto, hay otros que dicen, es que no quiere el ICE. ¿Qué tiene que ver eso? El ICE tiene que desarrollarse, y el ICE tiene que desarrollarse, pero no necesita todo lo que tiene para desarrollarse, porque lo que requiere es que utilice para desarrollarse lo que se requiere y lo demás se lo devuelva al dueño. ¿Y el dueño quién es? El Estado, para que el Estado pueda ponerlo al servicio del mercado en concursos transparentes para que los usuarios y la competencia de este país sea pujante. Y yo no me canso de decirlo, es que el mundo que hoy vivimos, cuando despertemos, la competencia es terrible entre Costa Rica y Panamá, entre Costa Rica y Colombia, entre Costa Rica y El Salvador, ni hablemos de otras naciones. Entonces, no podemos ni tenemos el derecho de volver a ver por otro lado. Es ahora. Sí, sí, sin duda, doña Lorena. Estamos entrando precisamente en los últimos 15 minutos finales, en los que vamos a abrir en este momento a preguntas de la audiencia y eventualmente seguir con la conversación, y pues queda abierta la posibilidad de que nos hagan las consultas por escrito. Yo tengo un tema por ahí que todavía enlazaba con esto, doña Lorena, y está directamente relacionado con el papel de las municipalidades, sobre todo en estos temas, porque hemos venido también sufriendo de que la conectividad en algunos lugares no llega precisamente porque falta algún grado de reglamentación. Y no se ha visto este tema como una complementariedad. En la Asamblea Legislativa hay algunos esfuerzos para promover una ley que facilite la instalación de infraestructura. Y sabiendo sobre todo que en tecnología como lo es el tema de la quinta generación, la proliferación de antenas, sobre todo, va a ser una densificación muy importante. Y entonces se van a tener que ocupar más espacios. Probablemente las municipalidades, con los cánones que ya están establecidos, van a tener un ingreso que no tenían antes, pero también las comunidades van a estar conectadas. Y lógicamente también hay que pensar en el cierre de la brecha digital, porque de alguna manera siempre habrá algún problema de asequibilidad que también quedó contenido en la ley de telecomunicaciones con los principios de universalidad que están incluidos. Pero básicamente en el papel municipal, ¿qué observación usted tiene o qué comentario nos podría hacer con relación a cómo podríamos alentar a esas pocas municipalidades que quedan y eventualmente alentar a las demás a que el tema de conectividad está directamente ligado también a un tema de reactivación económica en sus comunidades? Bueno, sin duda alguna, y esto me trajo a la memoria lo que un exdiputado, jefe de fracción y después presidente del Congreso manifestó allá porque esto ha sido una lucha complicada y muy compleja, cuando hizo un llamado a todos sus regidores de todas las 80, en aquel momento eran 81 municipalidades, ahora ya son 82, hizo un llamado público de que no aprobaran reglamentos. Estoy hablando del 2011, no estoy hablando del siglo, digamos, del siglo pasado, estoy hablando de 2011. Llamó a todos sus regidores para que no dieran permisos para el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones. Increíble. Sí, quedan municipalidades, increíble, quedan municipalidades, y ahí tengo el recorte y lo tengo bien, siempre, y siempre que puedo lo utilizo, porque esta lucha no ha acabado por la necesidad de la infraestructura. Aquí creen que simplemente la conectividad no llega por casualidad. No, hay un desarrollo millonario que hay que hacer, y por eso entre más operadores y por eso entre más podamos desarrollarnos y por eso entre más ágiles seamos en tramitar los permisos de infraestructura, más rápido vamos a avanzar. Y esa plata le va a quedar en buena medida a las municipalidades. Pero ¿cómo van a querer esas municipalidades, que la mayoría están fuera del GAM, desarrollar zonas de mayor desarrollo en sus comunidades? ¿Cómo?
si no tenemos infraestructuras, como si no dan permisos, porque también aquí tenemos que tener muy claro que esto es un tema técnico, que los reglamentos deben ser técnicos. No decir, no, es que yo no quiero la torre ahí porque me tapa los árboles de mi casa, porque he oído de ese tipo de cosas. Bueno, las torres tienen que estar donde técnicamente así lo sugiere la regulación. No es donde yo quiera ponerlas, es donde tienen que estar. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que tener reglamentos y no hay que cansarlo. Y aquí el ex viceministro, don Edwin Estrada, cuando estuvo en el ministerio, no se cansó de visitar una y otra vez, y hay que seguir con esa evangelización a las municipalidades. Hace poco se presentó inclusive a la corriente legislativa un proyecto de ley por creo que 18 o no sé cuántos diputadas y diputados de las zonas fuera del GAM, justamente en desarrollar un tipo de zonas, bueno, ahora que se habla de nómadas también, de turismo nómada, es importante que entendamos que las municipalidades tienen la obligación de jugar un papel trascendental. Y yo creo que no se pueden cansar de tocar las puertas y no se pueden cansar de ir a explicar y no se pueden cansar que para que se desarrolle turismo en esas zonas, para que vengan los nómadas a instalarse aquí, para poder desarrollar cualquiera de esas zonas, se requiere de telecomunicación. Claro, tengo ya dos preguntas, doña Lorena, que han ingresado. Una que nos hace don Mauricio Cordero y señala lo siguiente. Se esperan más proveedores de servicio con la apertura de 5G. Y no sé si usted prefiere que yo le haga el planteamiento de cada una de las preguntas o las va contestando una por una. ¿Qué preferiría? No, una por una y Okay, como dice un programa, porque aquí yo no soy ninguna técnica, y don Juan Manuel, y si requiero, como dice un programa español, pasapalabra, se la paso la palabra a usted para que por supuesto, justamente usted claro, me por ayude. supuesto, no, con todo gusto. Adelante, doña Lorena. De No, acuerdo con mire, su yo sí visión, creo. ¿usted cómo lo ve? Lo que tenemos en el antecedente, la pregunta que es muy valiosa, es que el mercado es un mercado pequeño, que ya tiene una condición de 3 operadores que han llegado a un límite de madurez que pareciera difícil que pueda incorporarse un cuarto, pero no descartado. En todo caso, la oportunidad siempre se valora, pero ¿cómo lo ve usted el tema? Mire, hasta hoy digamos, y viendo justamente algunas otras biografías de otros países muy grandes en población, ¿verdad? No me refiero solo al territorio, en población tienen 3 o 4, ¿verdad? Tampoco es que, y esto me recuerda cuando yo participé en la ley de marinas turísticas, algunos creían que en cada playa íbamos a tener una marina turística, tampoco se trata de eso. Yo no puedo tener técnicamente hablando si 3 son muy pocos o 4 son muchos, la verdad que no sé, pero comparado con otros países, me parece que el tener un mercado de 5 millones digamos, el caso costarricense, y lo comparo con esta filmina que tengo aquí, bueno, el caso de Colombia, y Colombia tiene 3. Correcto. Y Colombia tiene 50 millones de habitantes. Entonces, si no, son pocos o muchos, la verdad que no lo sé, pero pareciera que es un número razonable en cuanto a móviles. Pero Claro. es que aquí no son solo operadores móviles. No, sin duda. Y ahí hay ¿verdad? un elemento importante que tal vez sí valga la pena también aclarar. Y es que el gobierno, en la anterior ocasión, cuando se dio la licitación de más espectro para el servicio móvil, se tuvo el cuidado de que se hiciera un estudio para determinar la madurez del mercado. Y la SUTEL tomó la decisión de dejar abierta la posibilidad de que ingresara un nuevo operador. Pero las condiciones no dieron como resultado que entrara ese nuevo operador. Bueno, dando la respuesta a esta pregunta, ya tenemos dos más. La que sigue nos la plantea doña Marilyn Arias y dice lo siguiente. Ante la falta de voluntad política para la recuperación del espectro por parte del gobierno, ¿cómo se puede proceder para hacer realidad dicha recuperación? Creo que usted tocó el tema con el artículo 22, me parece. Está en relación con este tema.
Bueno, vamos a ver, despacio que vamos deprisa. Yo quisiera que, obviamente, el gobierno actual tome una decisión ya, no se la deje al que viene, sino que sea, porque no podemos esperar como país que un cambio de administración, yo creo que esto apremia, porque esto además requiere de unos tiempos importantes para entrar en una licitación. Estamos hablando de 1 año y medio, un par de años. Claro. Y entonces, de ahí la importancia de agilizar los trámites. Pero bueno, yo creo que así como usted, y usted es un buen ejemplo de eso, en el año 2009 plantearon un amparo, yo creo que hay que utilizar todos los instrumentos que nuestra legislación y nuestra jurisprudencia y nos lo permiten. Y no se trata de judicializar, porque en aquel paso no es judicializar este tema, es justamente buscar cuáles herramientas. Hoy tenemos leyes, digamos, protocolos, como es el caso de OSDE, que exigen ese tema de competencia, que no lo teníamos en el 2009. Hoy tenemos un mercado maduro y tenemos los pronunciamientos claros de la Sala Constitucional. Aquí hay un derecho a escoger, aquí hay un derecho a tener las tecnologías de punta y es un derecho fundamental de las y los costarricenses. Doña Lorena, tenemos 2 preguntas más y con eso yo quisiera cerrar porque estamos cerca de la hora. Hay una que lanza con comentario don Adolfo Cruz y dice lo siguiente: si tenemos una ley tan moderna y robusta, con un espíritu tan claro como el que explica doña Lorena, ¿cómo evitar que se desvirtúe con proyectos de ley como el de alfabetización digital que pretende desmantelar a Fonatel para el sinsentido de darle la ejecución de infraestructura a una institución como esta? Una pregunta de relevancia y de orden en el sentido de que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí mi respuesta es pura y dura política. ¿Para qué quieren ese dinero? ¿O por qué lo quieren? ¿Por qué quieren destruir un modelo exitoso? Uno esto no lo entiende. Yo no me imaginé, después de salir de la Asamblea Legislativa en el 2010, pasar la ley, lo que costó justamente todo este proceso. Y toda ley, todo proceso requiere también es una planificación, echar el fideicomiso que ha sido exitoso, el modelo que ha sido exitoso, la rigidez que no tiene la ley de telecomunicaciones porque le da la potestad al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones formular la política pública. No está amarrada como una camisa de fuerza. ¿Por qué quieren meterla en una camisa de fuerza? Yo solo entiendo que es por desconocimiento o por algún interés político que desconozco. Sí. No veo otra razón, porque tienen los instrumentos. Es que si fuera que el gobierno de turno no los puede hacer, en este caso es todo lo contrario. Y le voy a decir por qué fue así. Porque nos miramos en el modelo de FODESAP, que se convirtió ese fondo en una camisa de fuerza, porque todo estaba comprometido por ley. Y esto no se vale. Hay que dejarle a los planes nacionales de desarrollo. Y aquí es otro tema que yo creo que hay que discutir. ¿Por qué 5 años? ¿Por qué un plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones? ¿A dónde lo dice? Porque además tiene que estar alineado con el plan nacional de desarrollo. Y este gobierno le faltan 8 meses. ¿Con cuál plan lo van a alinear? ¿Con el gobierno que viene o con el que se está yendo? Porque el plan nacional de telecomunicaciones no lo han sacado, hasta donde yo sé. Entonces, ¿con qué lo van a alinear? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Con el gobierno que viene? Entonces, es necesario un plan nacional de desarrollo, dejarlo en piedra cuando le faltan 8 meses a un gobierno por salir y tiene que alinearlo al plan nacional de desarrollo. Esas son las preguntas que uno debe hacerse el día de hoy, claramente, porque los instrumentos están. Y don Adolfo, la verdad es que no tengo la menor idea. Esto es una razón de devolverse y esto es una razón meramente política,
porque no encuentro otra razón para qué quieren el dinero. Sepa que lo querían para pagar deuda. Para eso lo querían en el plan pagar, porque en el 2000 querían para el plan pagar y cerraron las llaves del tema de las políticas públicas para decir, ahí hay un montón de dinero ocioso para llevárselo para pagar. Y ahora resulta que se desgarran las vestiduras para decir, es que se atrasaron. ¿Y por qué no hicieron las políticas a tiempo? Porque todo eso lleva procesos concursales que siempre se atrasan o que quieren darlo a dedo. Claro. Eso es otra pregunta. Hay una pregunta final que en realidad voy a tratar de interpretarla, porque lo que dice es: ¿han considerado otros medios que permitan el acceso inclusivo a las telecomunicaciones que ahorre tiempo y gastos en inversiones, como son las plataformas aéreas de gran altitud? Estas plataformas aéreas, denominadas hubs, son una especie de Zeppelin que se ponen en el aire, y lo que hace es llevar básicamente telecomunicaciones a una altitud X y desde ahí se irradia hacia la Tierra. Entonces, digamos que lo que hace es sustituir las montañas y eventualmente tener esa comunicación. Este despliegue de infraestructuras ya están en el mundo. Dicho sea de paso, en Costa Rica, para efectos del despliegue aeronáutico, tendrían que cumplir con algunas regulaciones de tipo aeronáutico, pero básicamente es el equivalente a llevar una torre de telecomunicaciones al cielo. He escuchado de algunos esfuerzos de inversiones que inclusive en algunos de estos hubs producen energía eléctrica de la fricción que eventualmente genera el aire, y con un cable a tierra, y hay que tenerlo con fibra óptica, y digamos que se ha vendido con una gran posibilidad de irradiación. Pero bueno, digamos que ese es el tema comentario que hay por acá. Si usted tiene algún comentario adicional, con todo gusto; si no, ya estaríamos sobre el final de la hora. Y bueno, tratando de nuevo de dar las gracias a la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicaciones por este gran esfuerzo, y sobre todo dándole las gracias a usted, doña Lorena, porque lo más importante de todo esto que hemos escuchado el día de hoy es su claridad, ese poder de síntesis que nos ha transmitido, que al final de la historia nos viene a contar que los antecedentes que logramos en la legislación de telecomunicaciones no son obra de la casualidad, y que en buena hora los tuvimos. Yo quisiera con este tema darle la palabra a don Adolfo para poder hacer el cierre de la actividad del día de hoy. Estamos sobre la hora, y bueno, don Adolfo, adelante, por favor. Gracias, Juan Manuel. Doña Lorena, no me queda más que agradecerle, me uno a las palabras de Juan Manuel. Realmente fue riquísima la charla, la claridad con la que usted expone los temas, y compartimos realmente ese sentimiento de no entender realmente por qué las decisiones no se toman, ¿verdad? Y desde Camtic, pues tenemos el reto y la obligación de seguir poniendo el dedo en el renglón para hacer que las cosas pasen. Como industria tenemos un potencial inmenso. Estamos, como usted decía, en medio de una situación apremiante, no solo económica, sino sanitaria, y el acceso a estas tecnologías pues puede hacer la diferencia. Son tecnologías que van a cambiar el mundo que hoy conocemos de manera radical, y no es... no se vale que como empresarios tengamos que salir a otros países a hacer las inversiones que podríamos hacer acá, y como usted también bien decía, pagar los impuestos y generar desarrollo tanto en las zonas fuera de la GAM como en la GAM. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Le agradezco montones su anuencia a acompañarnos. Me alegro montones de que hayamos podido grabar la sesión, porque esta es una sesión para oírla varias veces y sacar notas de ahí. Entonces, de verdad, muy agradecido. A todos los que nos acompañan el día de hoy, finalizamos esta segunda actividad que corresponde, como decía al inicio, a la serie que hemos denominado
diálogo sobre los retos y perspectivas para el 5G en Costa Rica, donde queremos dar diferentes puntos de vista tan ricos como el que hemos tenido el día de hoy, ¿verdad? Y poder así involucrar y sensibilizar, brindar información relevante a la población en general en torno a un tema tan técnico como es el tema de las redes 5G y las telecomunicaciones. Todo esto va a impactar finalmente en los procesos de transformación digital que Costa Rica requiere, tanto a nivel del sector público como privado, y esperamos pues que hayan disfrutado tanto como nosotros la charla de hoy. Esperamos además que nos puedan acompañar el próximo jueves 12 de agosto, que es de hoy en 15, eh, donde estará el señor Luis Adrián Salazar, consultor internacional en tecnología, exministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Y vamos a poner el link para que puedan inscribirse a la actividad. Igualmente, los que ya se registraron, pues van a recibir un correo de parte de Camtic. De manera que no me queda más que nuevamente agradecerle a doña Lorena, Juan Manuel y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.